Hace muchos años causó conmoción uno de los casos más emblemáticos que no tienen todavía una explicación muy clara. Ahora esa historia se revivió y vale la pena revisar años después cómo estamos en este tipo de historias de antros, burdeles, trata de personas, prostitución, esclavitud y bueno, una serie de fechorías que en su momento hicieron lo que conocemos como las poquianchis. Bueno, estas poquianchis, unas hermanas malvadas, tuvieron su acción en Guanajuato, pero ellas estuvieron aquí en Jalisco, se establecieron en Jalisco, hicieron uno de sus tantos negocios aquí en Jalisco y hoy, en Cambios, vamos a revisar la verdadera historia de las poquianchis. Obviamente, historias de estas requieren de cambios y, pues, desgraciadamente, al paso de los años, con otro tipo de personajes, este tipo de atrocidades, de violencia, esclavitud, trata de personas, sigue vigente. Por eso, urgen también cambios. Y si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. Bueno, el tema de las poquianchis en su momento llamó la atención y hay una historia, más allá de la historia que mucha gente ya conoce y ahora que pues se ha revivido todas estas atrocidades, pues la gente está más metida que pues en otros temas, inclusive el tema estuvo olvidado durante muchos años, pero sí hay que tomar en cuenta que en ese momento, estamos hablando de hace muchos años, pues la participación de algunos medios de comunicación prácticamente partieron la historia de los medios de comunicación en un antes y en un después. Como lo quieran calificar, nota roja, amarilla, prensa, como la quieran calificar. Por eso es importante conocer a la gente que, pues de alguna manera, participó, las conoció, y Jorge, pues las conoció. A ver, mi querido Jorge Zamora, periodista, ¿cuántos años llevas de periodista? 40 años. 40 años. O sea, no me tocó conocerlas a mí, pero mi papá escribió. Él trabajaba en una revista que era de la misma empresa de alarma, la Impacto, revista Impacto. Sí. Y yo pues, siempre estuve al pendiente de sus historias. Y yo me tocó reescribirlas aquí precisamente en este diario, cuando estuve de reportero aquí. ¿Aquí sí, en Milenio? Aquí en Milenio Diario. Sí. Bueno, a ver, cuéntanos lo que sabes de esta historia y lo que te platicó tu papá. O sea, era prácticamente era como una, bueno, más que nada, era como una especie de empresa hecha para la maldad. O sea, que tenían de todo tipo de personas. Estaba en Meregildo Zúñiga, que era el capitán del ejército, y él era el encargado de proteger y de cuidar la seguridad del negocio. Y estaba Salvador Estrada Camarena, que vino siendo, le decían el verdugo. Él era el que cuando las mataban, las sepultaba ahí mismo. Y había otra mujer que se llamaba, eran dos hermanas, una se llamaba Adela y la otra se llamaba Esther Zúñiga, y una le decían la Picochulo. Ellas ya eran un poquito, o sea, el tiempo de trabajar en la prostitución, por lo regular de esas mujeres era de los 10 años a los 23 años. Ya de 23 años para adelante prácticamente las desechaban. Y estas dos mujeres que le estoy hablando, la Picochulo y su hermana, ellas quedaron, sí se ganaron la confianza de las hermanas González Valenzuela, que era que era María de Jesús, Eva y Delfina.
Se ganaron la confianza de ellas y las tenían como celadoras. Ellas eran las encargadas de cuidar que ninguna se escapara. Y se portaban mal, ellas eran las que las torturaban y las castigaban. Las hermanas, las famosas Poquianchis, son originarias del Salto, Jalisco, pero hicieron su red de prostitución en San Francisco del Rincón, tenían el bar La Guadalajara de noche, y de ahí pusieron otro en Lagos de Moreno. Y prácticamente tenían sus dos prostíbulos. Para contactar a las muchachitas que después se dedicaron a tratantes de blancas, se iban casa por casa en los pueblos en un carro 1950 Dodge, y él iba acompañado de Delfina por lo regular. Se vestía muy elegante, llegaba a las rancherías y hablaba con los papás de las niñas y les decía que les ofrecía empleo, empleo en casa, ya se fuera haciendo el aseo, haciendo de comer o como damas de compañía. Pero ya una vez que llegaban al tugurio de ella, las encerraban y ya nunca salían. Ya la que se trataba de salir, pues ahí mismo la mataban. Y ahí mismo la sepultaban. Bueno, a ver, aquí hay muchos temas, dentro de todos estos temas que nos estás platicando. Uno de ellos es la protección de un elemento del ejército. Sí, que era el Águila Negra, era Meregildo Zúñiga. Él era el que la protegía y prácticamente era el que le ayudaba en todos los... le ayudaba con los judiciales, le ayudaba con las policías y todo, para que estuvieran todos de acuerdo. Y creo que al Hermenegildo le daban, en ese tiempo eran 20 pesos diario por la protección, que es lo que le dieron durante los 15, 20 años que trabajaron, prácticamente. Bueno, ellas, a final de cuentas, como lo hemos estado contando, sí marca esta historia un antes y un después. Y pues de alguna manera lo que conocemos como nota roja se nutrió mucho de esta historia, ¿no? Sí, prácticamente. Pues prácticamente lo que más documentó fue Alarma, la revista Alarma, que en ese tiempo era pues la más seguida por todo tipo, había todo tipo de lector para esa revista. Y ellos tenían sus reporteros y siempre estuvieron muy al pendiente de este caso. Sí, este caso prácticamente es el que levanta esto que conocemos como nota roja de estos años, ¿no? Esos años, que fue en 1900. Ellas vienen terminando su imperio en 1963. Tenía un hijo, la Delfina tenía un hijo, era la única que tenía hijos, se llamaba Ramón González. Y era muy altanero, muy prepotente, y ha tenido que tenía la protección del Águila Negra. Entonces, en una ocasión se agarró a balazos con los judiciales, lo matan. Entonces Delfina se enfurece y le dice al Águila Negra que detenga a los judiciales y que se los entregue. Entonces había un señor que se llamaba Antonio Murguía, era un jefe de la policía, y él los encuarteló para que no los encontraran. Y de ahí se desencadenó todo, de ahí se descubrió cómo trabajaban y todas sus malas actividades. De todo este tipo de situaciones, cuando te metes a esta historia, ¿cómo lo calificas esto? Pues se califica algo muy, muy cruel. Muy cruel porque, mayormente que en ese tiempo no había tanta maldad como hay ahorita. La gente había mucha ignorancia y pobreza, pero no había tanta violencia como en la actualidad. Entonces esto prácticamente fue algo que desató mucha polémica por las cuestiones que trabajaban estas mujeres. Bueno, en realidad, según los testimonios, ¿ellas mataron o mandaron matar a estas? Ellas no mataron. Ellas no mataban. Se valían de las mismas, del mismo personal que tenían, entre ellas las hacían pelear. Y ellas les ordenaban que mataran a determinada mejoría, que no les obedecía, que no atendía bien un cliente. Los primeros castigos era dejarlas sin comer. Las dejaban hasta una semana, 15 días sin comer, sin nada de alimento. Y después la picochulo era la que se encargaba
de ordenarles a las otras que la mataran. Y si no obedecía esa que le daban la orden, entonces el picochuelo mataba a esa persona. Sí, sí. Entonces ahí pero ellas en sí no hubo, o sea, no hubo pues muertos por parte de ella. O sea, ellas no mataban, pero sí mandaban matar. Sí ordenaban. ¿Y hay alguna cantidad? Porque se habla de muchas cantidades. Cuando se descubrieron lo que era el patio del burdel, encontraron alrededor de 300 esqueletos. 300. Había 300. niños, había de niños, había de mujeres y creo que hasta de hombres también. Pero la mayoría eran mujeres. Y los bebés, ya ve que cuando las salían embarazadas, alguna de ellas, o sea, primero les prohibían que se embarazaran, pero si por un accidente salían embarazadas, las empezaban a torturar dejándolas sin comer y finalmente las dejaban morir. Y si no se morían en el determinado tiempo, las enterraban vivas. Esa era una de la crueldad que había con ellas. Con todo y... Con todo y su criatura que estaba esperando. ¿Las abortaban también o no? Por lo regular siempre las hacían abortar, las golpeaban para que abortaran. Cuando les servían, que tenían la edad que ellas requerían. Porque cuando andaba el chofer de esta Delfina, llegaban en el auto y se llevaban niñas de preferencia de 10 a 17 años. Eso era lo que ellos llamaban la mercancía que les funcionaba. Y esa mercancía, bueno, muchas de estas historias se parecen justamente a las historias que estamos viviendo hoy en muchos otros casos y que vale la pena de alguna manera ubicarnos en todo ese tiempo. Hablabas de que ellas, esencialmente su imperio, porque era un imperio. Era un imperio. Pues ya me imagino todo el dinero que había, ¿no? Sí, o sea, pero según eso no tenían tanto porque repartían mucho. O sea, la corrupción. ¿Tenían poder? Tenían poder y sí ganaban dinero, pero parte de esa la repartían a la gente que las protegía. O sea, actos de corrupción por todos lados. Actos de corrupción de políticos, de autoridades municipales, estatales y hasta federales. Sí. Y las personas que iban a estos burdeles, a estos antros, eran también gente de qué nivel. Era de todo tipo. O sea, los políticos y empresarios, y siempre eran los que les tocaba prácticamente violar a las niñas. Y ya después las empezaban, le ponían a trabajar, las regenteaban, pero ya eran albañiles, eran pintores, era clase obrera la que llegaba ya después con ellas. Pero primero les ofrecían, le decían, tenemos una chavita que acaba de llegar, y ya les daban las características. Virgen. Y que eran vírgenes. Jovencitas, niñas, prácticamente niñas. Bueno, pues ahí está todo este tipo de historias que también nos debe de remitir a otras historias más que curiosamente estamos viviendo ahora con el tema de reclutamiento, con el tema de la trata de personas y con el tema de muchas cosas más. Bueno, ya conocimos parte de la verdadera historia, porque obviamente a lo largo de los años, entre diferentes versiones, o hay diferentes versiones, recientemente se estrenó una nueva versión sobre este tema, basada en un libro que a su vez está basado en estas historias. Y bueno, pues hay todavía mucho que rastrear de la verdadera historia de las llamadas oquianchis. Y cuando uno medio ve cómo estaba el asunto en aquellos años, pues muchas de estas cosas se parecen a lo que vivimos hoy. Por eso urgen cambios. Bueno, Luis Ángel, tu historia, ¿cuál es? Bueno, muy buenas tardes, Leonardo, señor Jorge. En primer lugar, gracias por la invitación a su programa. Pues creo que el señor Jorge ya nos dio un panorama general completo. En este caso, pues voy a precisar algunas cosas a partir de las investigaciones que he realizado desde el 2004 hasta la fecha, con la información que ha salido a cuentagotas desde entonces. Tú estás haciendo una tesis sobre este tema. Estoy haciendo una tesis doctoral sobre ellas.
¿Por qué? Sí, una historia. Mi madre las conoció muy de cerca. Ella vivía a 1,25 cuadras de Guadalajara de Noche, en Lagos de Moreno. Es donde tenían el prostíbulo Guadalajara de Noche, y la Barca de Oro es la que estaba en León, Guanajuato, y tenían en la calle Allende número 15 en San Francisco del Rincón. Sí, la Barca de Oro era de María de Jesús. Arias también ella se hacía llamar Manuela. Y en Lagos de Moreno estaba Delfina y María Luisa o Eva, con su negocio Guadalajara de Noche. ¿Cuántas eran? ¿3 o 4? Eran 3. 3. O sea, hermanas Sí, eran 4. Eran 4, pero una de ellas se alejó, y quienes estuvieron dentro de esta red eran Delfina, María Luisa y María de Jesús. Mi madre conoció a Delfina, y a Eva o María Luisa y a María de Jesús porque mi abuela tenía una senaduría a 1,5 cuadras de la zona de tolerancia en Lagos de Moreno, en la calle también Allende. Y bueno, dentro de la cuestión de los vecinos, conocían de alguna manera lo que ocurría dentro de este lugar. En este aspecto, la investigación que he realizado se arroja datos concretos. ¿Ella las trataba? Las trataba en el sentido de que iban a cenar. Sí, las conoció de vista, cruzaron 2, 3 palabras. Mi madre era muy joven, pues más que nada como clientes. Pero Ramón Torres González, el hijo de Delfina, era padrino de vela de mi abuelo paterno, Marcelino Vargas. Entonces Ramón sí llegó a convivir con mi abuelo, y por lo tanto mi abuela Concepción tiene una visión un poco más contradictoria, por así decirlo, de lo que fueron ellas. Mi abuela... Ese Ramón es el hijo de... Delfina González. Que es el que decían que los judiciales... El Tepo. Ajá, que lo mataron los judiciales. El Tepo murió a raíz de un altercado con unos policías municipales el 22 de abril de 1963. Lo mató Pablo Galván. De hecho, en el verano pasado que hice una investigación de archivo, su sobrino nieto me pasó una entrevista de un testigo que presenció la muerte del Tepo. Y justo es a raíz de este altercado que el municipio de Lagos de Moreno decide clausurar el Guadalajara de Noche. En esta clausura se quedan las jóvenes secuestradas dentro del bar, y es cuando justo Delfina y María Jesús deciden trasladarlas a escondidas, apoyadas por su chofer Francisco Camarena, hacia San Francisco del Rincón, y de ahí trasladarla también al rancho de San Ángel, en Purísima de Bustos, que está a un lado de San Francisco del Rincón. En el inter de estos meses, de abril del 63 a enero del 64, cuando las arrestan, en este lapso Delfina pone un juicio de amparo para intentar reabrir el Guadalajara de Noche, un juicio contra el municipio de Lagos de Moreno. Y con ello, en este lapso de estos meses, ocurre todo lo que nos explica el señor Jorge. Sí, estas chicas son torturadas a tal grado que no las alimentan, incluso las golpean, o como ya lo comentaron, la dinámica terrible era que si no se golpeaban entre ellas, iban a haber castigos mutuos. Es decir, si Adela... Que salves la que pueda. Ahora sí que si Adela o María Auxiliadora, que era otra de las chicas que estaba bajo las órdenes de ellas, no atendían estos castigos, ordenaban al grupo de mujeres cautivas a castigarlas a ellas. O sea, había una coacción y una manipulación por parte de Delfina y María de Jesús. En este inter, pues también está participando Hermenegildo Zúñiga Maldonado, el Águila Negra, Jesús Estrada, quien le decían el Escalera, y el Gran Tadeo, otro militar, que al parecer él era el que ejecutaba a las chicas por órdenes de Delfina. En cuanto a... Había 2 militares metidos. Sí, había al menos 2 militares, y si con eso también sumamos la participación de las redes municipales, de la policía y del municipio mismo de Lagos de Moreno, que es una de las críticas que hacen los periódicos en ese momento del El Heraldo de León, pues vamos a tener toda esta red de corrupción bajo la cual ellas construyeron a lo largo de al menos 2 décadas su red de tratas. 2 décadas, o sea, del 40 sí, porque, y tantos. Según la información que da María de Jesús en la entrevista que le dio a Elisa Robledo en Yola Poquianchis, por Dios que así fue, así se llama el libro, ellas Delfina comenzó a ejercer este oficio de la prostitución a partir del 41-43,
rentando y poniendo unas carpas en las afueras de San Juan de los Lagos para ofrecer sus servicios ahí, junto con un grupo de mujeres. Se establecen formalmente en Lagos de Moreno a partir de 1948, esto acorde a los registros municipales de tesorería, ¿sí? Y con ello abren el Guadalajara de noche. Su padre fue quien compró el terreno en Lagos de Moreno, lo sé porque encontré el documento en el catastro municipal del mismo sitio, y ahí se establece la zona de tolerancia de Guadalajara de noche. Esa zona de tolerancia ya ha sido estudiada por el doctor Jorge Alberto Trujillo Bretón de la Universidad de Guadalajara. ¿Sí? Entonces, al menos desde el 41-42, ellas comenzaron a operar. Durante la década de los 40 es que María de Jesús también decide unirse al negocio y abre su bar en León, Guanajuato, y le compra este bar a un médico que le decían el Poquianchis. ¿Sí? Ella misma lo explica. ¿Sí? Y ella le puso la barca de oro, pero debido a que los clientes conocían muy bien a este médico, le decían vamos con la Poquianchis. Vamos con la Poquianchis. Entonces a María de Jesús le ponen el mote de la Poquianchis. ¿Y qué significa Poquianchis? No hay nada. No hay una concepción tal cual. Obviamente, si uno se remite a los diccionarios de mexicanismos actuales, el mexicanismo Poquianchis es prostituta, o una palabra todavía más fuerte. Pero después de... Aún no hay una acepción Sí, porque hay real. palabras que son, por decir algo, cusca. Así es. O sea, esa es una palabra que todo el mundo conoce. Sí, así es. Pero Poquianchis, yo no, o sea, entonces al que le decían Poquianchis es hace doctor. Es hace doctor. Por alguna razón X. Sí, y como le compró su propiedad para crear el bar, la Barca de Oro, pues a ella le atribuyeron el apodo, porque así le decía a la clientela, vamos al bar de la Poquianchis. Por el doctor. Por el doctor, sí, porque todos lo conocían. Lo conocían porque era un hombre que en ese momento, para la década de los 40, fue muy bien ubicado en una sociedad tan conservadora de León, porque él abiertamente era homosexual, ¿sí? Él lo decía. Entonces, esa es la razón también por la cual lo ubicaban, no solamente por su oficio, sino por su orientación. A lo mejor de ahí viene la palabra Poquianchis. Puede ser. Y tú lo dijiste, Leonardo, al inicio del programa, los medios, al alimentarse de este crimen, hacen un antes y un después. De hecho, en la tesis doctoral estoy tratando de explicar cómo este proceso de información a través de la nota roja crea de alguna manera, y así lo sostengo, crea a la banda de las Poquianchis. He estado leyendo el juicio de careos que se hicieron en San Francisco del Rincón cuando las capturaron a inicios de 1964, a mediados de enero. En el mismo juicio aparece que a María de Jesús le dicen alias la Poquianchis, ¿sí? Y algo que María de Jesús comenta en la entrevista con Elisa Robledo es que se crea voy a decirlo así, la pluralización, las Poquianchis, con la finalidad de vender la nota. ¿Sí? Entonces es cuando se crea la banda y se le podemos tener ese mote que actualmente ya repercute mucho en la memoria cultural de nuestra sociedad. Sí, o sea, había que ponerles un nombre. Así es. Que las identificara claramente y de alguna manera el nombre se quedó, ¿no? Para toda Exactamente. Sí, y eso es muy interesante porque justo como lo dijo el señor Jorge, va a ser Alarma y van a ser otros medios, y también lo señalaste muy bien tú, quienes se van a alimentar de esta tragedia para expandir no en sí la nota, sino sus ventas. Sí, de hecho, Elisa Robledo hace esa crítica en el libro, en su obra, que ni siquiera Alarma tuvo el bien a mandarles un ramo de flores a Delfina María de Jesús, porque fue gracias a ellas que tuvieron un éxito tremendo a nivel nacional. Y ellos lo anuncian en las portadas. Sí, lo anunciaron en su momento, de vender 100,000 ejemplares o menos a nivel nacional. Gracias a ellas llegaron al 500,000. ¿Sí? Entonces... la gente siguió esa historia como... Claro, y de hecho... Pero antes de esa historia, digamos, la historia desde el punto de vista mediático empieza ¿cuándo? ¿Cuando las detienen? Sí. Cuando las detienen, en enero del 64. En enero del 64. Antes poco se sabía de ellas. No se sabía nada de ellas. De hecho, uno de los aspectos que investigo dentro de la tesis es justo esta reconstrucción histórica
antes de la detención. Por eso de ahí los datos que estoy mencionando de cuándo comenzaron a operar, cómo fueron construyendo su red poco a poco, es algo que estoy resolviendo a partir de algo que en historia llamamos el revisionismo antirrevisionista, es decir, uno relee toda la documentación disponible hasta el momento que se ha creado y que puede haber huecos o vacíos por ahí que podamos de alguna manera llenar con nueva información al respecto, hablando de los cambios, ¿no? Sí. Entonces, son pocos los datos que se han publicado de ellas antes de que las agarraran. Todo parte a partir, valga la redundancia, del crimen. Sí. Cuando, como le dice el señor Jorge, se descubre esta red a raíz de la muerte del Tepo, y posteriormente con esta construcción mediática que hace Alarma y que es reproducida por otros medios y que a la actualidad sigue siendo un eco. Yo he ido a ver obras de teatro basadas en este crimen. En 2011 me tocó ver una en Lagos de Moreno y prácticamente es la reproducción casi al punto por punto de lo que dijo Alarma. ¿Sí? Bueno, todavía nos quedan muchas historias que contarles porque estamos descubriendo otras historias dentro de la verdadera historia de lo que ahora ya conocemos, por fin ya tenemos una idea, por lo menos yo no tenía ninguna idea, decir, bueno, ¿y de dónde salió la palabra Poquianchis? Pues ya la tenemos más clara. Obviamente, todavía hay que rastrearle más a toda esta verdadera historia de las Poquianchis en Jalisco y en Guanajuato. Y urgen cambios. Bueno, seguimos rastreando la verdadera historia de las Poquianchis, ahora sí que del 64 para acá, pues ya hagan cuentas, son muchísimos años después. Bueno, tú, Jorge, tú te metes, bueno, tu papá se mete a esta historia, ¿cómo se mete tu papá a esta historia? Él era corresponsal de la revista Impacto. Y cuando, ¿aquí, en Guadalajara? En Jalisco. Y cuando se dan cuenta del descubrimiento de ese tipo de asesinatos, se traslada a San Francisco del Rincón y de ahí le empiezan a dar seguimiento. Ahí siguen prácticamente desde en esa época del 64 para acá. 64 para acá de la detención, y ya después de la detención cuando los tratan, cuando ellas empiezan a querer meter amparos y se empiezan a buscar todas las amistades, los políticos que tenían, entre ellos magistrados, jueces y todo, para que las apoyaran. Pero hubo otras personas que ya no estuvieron de acuerdo, porque esto, cuando se hace político, que ya se extiende, ya no pueden darle protección y terminaron por detenerlas. Bueno, tenemos otra historia más relacionada con esto, porque a lo largo de todo este tiempo se han publicado algunas otras historias relacionadas con las famosas Poquianchis. Y bueno, pues tenemos esta entrevista exclusiva con una investigadora en la Ciudad de México. Las Poquianchis no eran asesinas seriales, pese a que desde hace décadas han sido clasificadas de esta manera. Un asesino serial tiene una motivación en particular, hay una cierta seriación, o sea, hay cosas muy particulares en cada uno de los asesinatos. Además, son víctimas que generalmente comparten algún rasgo, alguna situación, algo que lo hace serial, ¿no? Las hermanas González Valenzuela, mejor conocidas como las Poquianchis, operaron de 1945 a 1964 hasta 4 burdeles en Jalisco y Guanajuato, los cuales se convirtieron en una red de trata de personas. Privaban de su libertad a mujeres jóvenes y las obligaban a prostituirse. Además, eran sometidas a tratos inhumanos por parte de las hermanas Delfina, María Luisa y María de Jesús, quienes provocaban su muerte al dejarlas sin comer, sin agua, y otras veces instigaban riñas entre las víctimas que terminaban en muertes sangrientas. Nunca se pudo comprobar que ellas directamente mataran a estas mujeres.
de acuerdo incluso a lo que van diciendo las víctimas en las declaraciones, es que ellas buscaban o provocaban las golpizas. Nunca se escandalizaron, ¿no? de la forma incluso de golpearse entre ellas, porque hasta fue con una plancha o de una forma realmente cruel. Aunque no hay cifras exactas del número total de víctimas, se estima que provocaron la muerte de cientos de mujeres a lo largo de casi 20 años. Sin embargo, de acuerdo con los expedientes del caso revisados por la especialista, fueron encontrados pocos cuerpos. Los cuerpos que se encontraron, al parecer, fueron 4, porque algunos estaban quemados, entonces de esos no hay fotos. Pero al parecer había 2 quemados y los otros que se encontraron. Esto podría deberse a que una vez privadas de su libertad, a las mujeres les cambiaban el nombre en más de una ocasión a lo largo de su estadía. No hay nada ni en las declaraciones que indique que ellas hubieran estado matando mujeres desde siempre, ¿no? O sea, en realidad no. Y escarbaron y buscaron y no encontraron más cuerpos. Te digo, me parece que esto lo adjudicaban más a los nombres que dieron, porque sí, en nombres parece que hubieran sido muchos, pero no, en cuerpos no es así. Cambiar el nombre a las víctimas de trata es una práctica común para evitar que sus familias puedan encontrarlas, pero en el caso de las Poquianchis era un intento por identificarse con su padre, quien luego de asesinar a un hombre en una cantina cambió su nombre de Isidro Torres a Andrés González. María de Jesús hizo lo mismo tras dispararle a la esposa de su amante, pues solía llamarse Manuela. Cambios, Diana Barajas. Bueno, muchas gracias a Mariana Paz por darnos este testimonio. ¿Conoces el trabajo de Mariana Paz? Aún no lo conozco, pero será un gusto leerlo para incluirlo dentro de todo este tipo de historias. Bueno, a ver, entonces nos ubicamos en el 64, son detenidas y lo que decía Jorge hace rato, ellas no mataban, pero ¿cuántos mataron? O sea, si hay esta cifra, hay desde el punto de vista del juicio, ¿no? Desde el punto de vista del juicio, hasta donde lo llevo leído, porque pues hay que comentarlo, ¿no? Es un juicio bastante extenso. Son 2.065 hojas en 4 volúmenes, es decir, son alrededor de casi 5.000 páginas del juicio. Yo llevo leído hasta ahorita 100 debido a que apenas el verano pasado pude adquirirlo en el Archivo Histórico de San Francisco del Rincón. ¿Sí? De acuerdo a los careos que se están haciendo, o digo se están haciendo porque voy en el inter de que estoy... Ahorita lo estás viviendo. Exacto. Van alrededor de 17 cuerpos encontrados, sin contar aquellos que a lo largo de los 50 se comentan en los testimonios que también desaparecieron. ¿Sí? Una de las cosas más impactantes que encontré, no solamente en el juicio, sino en la prensa de León, Guanajuato, fue fotografías de mujeres y un hombre que estaban desaparecidos y que al parecer fueron ellas quienes, pues básicamente se encargaron de ello. ¿Sí? Y otro aspecto también interesante y de que no se habla mucho dentro del caso, más allá de las víctimas, es justo la voz de las madres y los padres que están buscando a sus hijas y a sus hijos, ¿sí? Porque también hay 1 o 2 varones que por ahí fueron víctimas por alguna razón de ellas. Entonces, la prensa de León se encarga de cubrir esta voz. Pero en cuanto al número de víctimas, algunas veces pues cambia esta cifra a lo largo de las décadas, pero creo que el meollo del asunto no es la cantidad, sino el proceso, la estrategia y el por qué se hace se ocurrió este tipo de crimen. Y ahí es cuando entramos a este trasfondo social del contexto en el cual la mujer en aquel momento, y justo como ahora siguen luchando dentro de la revolución feminista, cultural, estamos hablando de un momento en que las mujeres están más limitadas en muchos ámbitos. Vamos, si nos ubicamos en el 1964, apenas 10 años atrás o menos adquirieron el derecho a votar en las elecciones presidenciales. ¿Sí? Incluso la misma María de Jesús manifiesta en la entrevista estas limitantes tanto laborales, culturales, de derechos, etcétera,
bajo las cuales ellas tuvieron que vivir y desarrollarse como el ser mujer en ese momento. Y es uno de los aspectos que también vale la pena analizar. ¿Sí? Incluso Alarma, hay una publicación bastante interesante en Alarma en el cual la doctora Esther Chapa, académica de la UNAM en ese momento, procardenista, explica que el fenómeno de las poquianchis es un resultado precisamente de estos vacíos legales y de derechos constitucionales que faltan para proteger a la mujer en el país, a la mujer mexicana de aquel entonces. Es por ello que es muy válida también, o yo veo muy válida, las luchas que han hecho a lo largo de estas décadas las mujeres, y con ello también bajo este clamor que viene de esta ola feminista, no solamente de la década de los 60, sino desde el siglo XIX hasta la época actual, es muy que dio origen al 8 de marzo, entre otros temas. Muchos de estos aspectos dieron origen al 8M, pero si vamos a ver este trasfondo social, más allá del número de cadáveres, tenemos que comprender justo la problemática que hay en el fondo. Ya mencionó el señor Jorge, esta red corrupta. ¿Sí? Incluso, como otro dato curioso, María de Jesús menciona que uno de sus clientes en León, Guanajuato, era un sacerdote, junto con su sacristán. Sí, sí. Y era muy específico el tipo de mujeres que él solicitaba. ¿Sí? Y hace una pregunta muy fuerte, María de Jesús, dentro de esta entrevista. ¿Por qué los hombres que alguna vez me protegieron, hoy me han abandonado? Sí. Entonces, esa parte yo creo que convendría un poco como abundarla, como tú lo viviste, como lo vivió tu papá, en el sentido de que aparentemente era fácil vender niñas, ¿no? Es que una de las cosas que en ese tiempo había poca autoridad, y la autoridad que había estaba coluida con ellos. Entonces las mamás iban a buscar a los hijos, a las hijas, y sencillamente les decían, no, aquí no hay nada, y en ese tiempo no les tomaban denuncia tampoco. O sea, como después se fue actualizando, ya ve que hasta las 72 horas que desaparece alguien empiezan a tomarles la denuncia. En ese tiempo no había pues ese tipo de leyes. Bueno, aquí todos estos contubernios entre políticos, entre toda esta gente de alguna manera poderosa, pues nos puede marcar por algo que decías y que creo que es importante. Tampoco era común, pregunto, que mujeres tuvieran ese poder en aquel entonces, ¿no? Sí, de hecho, un aspecto que me parece bastante interesante es cómo Delfina pudo construir esta red a partir de estas relaciones clientelares que tuvo con ciertos sectores del poder municipal, dentro de la administración también estatal hasta cierto punto, y aprovechando huecos y vacíos, porque, ojo, ella también estaba apoyada por abogados que daban sus servicios para ampararla ante situaciones como, por ejemplo, la clausura que ocurrió en 1963. ¿Sí? E incluso se mencionan por ahí los nombres de estos abogados que eran sus cómplices, pero también se aprovechaban dentro de las constituciones, vamos a decir, estatales de Jalisco, la tolerancia a la prostitución. Bueno, si quieres ahí lo dejamos porque yo quisiera un poco abundar en esa parte de esa historia que dice uno, bueno, son historias que ya pasaron, ¿sí? Ya pasaron. Y todas las jovencitas desaparecidas que tenemos, pues muchas de esas historias todavía son actuales y por eso urgen cambios. Bueno, al principio decíamos que ellas son de aquí de Jalisco, particularmente de El Salto, y pues tenemos un testimonio sobre esos orígenes, cuando las hoy conocidas como poquianchis nacieron y crecieron en esta zona de Jalisco. La historia de las hermanas González Valenzuela, de Delfina, de María del Carmen, de María Luisa y de María de Jesús, sin duda alguna es una historia que dejó marcada a la población mexicana.
Y esta historia tiene un origen dentro del municipio del Salto, aún más profundo y oscuro que la novela Las Muertas y que la reciente serie de Netflix retratan. Estas 4 mujeres, que después serían conocidas como las Poquianchis, nacieron y se formaron en el municipio del Salto, en un ambiente marcado por la violencia, en una casa donde sin duda alguna la presencia de un padre exmilitar dejaría marcada a estas 4 mujeres, y que el acompañamiento de una madre que se dedicaba por completo a tareas del hogar y que era profundamente religiosa, ayudaría a empezar a maquilar lo que después sería una gran red de trata de mujeres. Hoy, más de medio siglo después, la memoria de este episodio sigue viva en nuestro municipio. El Panteón del Salto es casa de una tumba que, según la tradición oral y las investigaciones locales, podría pertenecer a alguna de las hermanas González Valenzuela. Esta tumba se ha convertido en un símbolo incómodo, un recordatorio de que fue en este mismo lugar donde se gestó una de las historias más oscuras de la criminalidad en México. Recordatorio de que este hecho no busca glorificar su nombre, sino advertirnos de los riesgos de la indiferencia y la complicidad social en el silencio institucional, porque en el Salto fue donde empezó todo. Esta es la lección, la necesidad de no olvidar, porque la historia jamás se repita. Sin duda alguna, hablar de las hermanas González Valenzuela es hablar y armar con pequeñas piezas de historia uno de los apartados más violentos e importantes de nuestro país. Bueno, la importancia que tienen aquí otro tipo de publicaciones, por ejemplo la de Jorge Ibargüengoitia, que no se mete al tema propiamente, o sea, nunca menciona a las Poquianchis como Poquianchis. ¿Hay alguna razón, has investigado sobre la versión Jorge Ibargüengoitia? Sí, bueno, para entender la versión de Jorge Ibargüengoitia tenemos que entender la posición literaria y creativa del propio escritor. En este aspecto, Jorge Ibargüengoitia, sus novelas y su obra son ahistóricas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente él hace una sátira de las historias oficiales, la historia nacional, los nacionalismos, para tratar de hacer una crítica social de trasfondo, y su obra Las Muertas no es una excepción a la regla. Las Muertas está basada justo en el juicio, en los careos que hubo en San Francisco del Rincón. Él tuvo acceso a esta información y pudo a partir de ahí hacer anotaciones y crear y recrear esta novela. Ahí la llama Las Hermanas Baladro, ¿sí? Y a partir del juicio entiendo por qué tomó esta línea en la novela de describirnos una serie de sucesos que son desafortunados para estas mujeres, ¿no? Las Hermanas Baladro, en las cuales hay una cadena, un efecto dominó que básicamente va creciendo, y con ello caen en estas tragedias, en estas muertes inesperadas, según la novela, y por ende en su captura. Sí, pero en el fondo también es esta crítica social que hace el autor a la permisividad social que hay alrededor de la prostitución o del ejercicio de la prostitución, y cómo están coaludidos precisamente varias capas de autoridad dentro de la novela. Es una obra bastante interesante que creo que vale la pena releerla justo en estos momentos, como lo dijiste, Leonardo, que está otra vez en boga el tema. Y por supuesto, descubrir esta vertiente de un humor satírico, ácido y hasta con toques negros en el escrito de Jorge Ibargüengoitia. Bueno, otro antecedente pues es la película de Casals, de Felipe Casals, que es una película muy cruda. Sí, bastante. Ahí sí mencionan directamente a los Poquianchis. Ahí sí las mencionan directamente y recrean algunos de los aspectos también que se vivieron previo a su captura y después de su captura. Si nosotros vemos la película, inicia justo con las excavaciones de las que fue testigo el señor padre aquí del señor Jorge,
y con ello se hace esta retrospectiva, ¿no? Felipe Casal va haciendo esta retrospectiva sobre los acontecimientos que también desencadenaron por qué se está excavando, por qué se están sacando cuerpos de ese rancho, y con ello pues también nos muestra esta versión cruda de la sociedad mexicana alrededor de todo este mundo de la zona de tolerancia o lo que es el ejercicio también de la prostitución. Sí, por ello, la película también hasta cierto punto no es fácil de ver. Hay que tener cierta tolerancia, también ir un poco con cabeza fría para entender estos matices que Felipe Casal está tratando de indicarnos dentro de la película. Sí, raya en la crueldad, pero no sabemos qué es cruel, si la película o la realidad, ¿no? Pues, o las dos cosas, pues. Mi madre, que fue testigo de los cateos del Guadalajara de noche, me dice que la película obviamente se queda corta con lo que ella vio. ¿Sí? ¿Qué vio? Ella vio, dice que ella en sus travesuras de adolescencia y curiosidad junto con otros amiguitos del barrio, al momento en que estaban cateando el Guadalajara de noche, haciendo las excavaciones para ver si encontraban restos, se metieron a escondidas al bar principal, al salón principal. Sí. Y ella con sus palabras lo dice, ¿no? Lo dice, yo vi que con una palanca que jalaban se movía la barra y ahí había cuerpos. ¿Sí? Incluso cuando investigué en la hemeroteca del Archivo de León, encontré una fotografía dentro de la prensa donde justo está esta barra y están haciendo esta excavación, y cuando le mostré la fotografía a mi madre, quedó impactada porque dijo, efectivamente, eso es lo que yo vi cuando era niña. ¿Sí? Y por eso ella dice, yo siempre he dicho que la película se queda muy corta con respecto a... Pero bueno, también hay que entender que la intención de Felipe Casals no es hacer una reconstrucción fidedigna. Sí, no estamos hablando ni una aportación, ni Casals hicieron un reportaje. Exacto, es una aportación para, en el fondo también hacer esta crítica sobre estos manejos y corrupciones que hay dentro de las instituciones que se supone deben protegernos. ¿Sí? Entonces también tenemos que verlo con esos ojos. Sí, y esa parte también tu papá la alcanzó a señalar, en el sentido de estas redes de corrupción. Sí, pues de antemano siempre manejó mucho eso, estuvo siempre en contra de la autoridad. Él decía que debería de haber en ese tiempo pues, mayor castigo para quien se corrompiera en ese tipo de situaciones. Sí, hablando de castigos, ellas les dan el castigo máximo, ¿no? Sí, o sea, pero ya ve que la pena máxima era 30 años. Aquí no hay pena de muerte todavía ni ese tipo, creo que, pero al final de cuentas la mayoría creo que las trasladaron a la Ciudad de México y ya se perdió la secuencia. Sí. Otros dicen que murieron en Irapuato, ¿no? Se comentan muchas cosas al respecto. Hay varias versiones sobre la muerte de Delfina, entre que le cayó un bote de cemento en la cabeza de manera accidental, mientras unos albañiles hacían unas obras de reparaciones a un lado de la entrada de su celda. María de Jesús dice que en realidad ella ya estaba muy enferma también por todo el proceso judicial que pasaron. Es algo que también quiero ver qué ocurrió. Logré conseguir la apelación de ellas del año 1968, más todavía no me introduzco a leerla bien, pero al menos hay una forma en la cual ellas tratan de dar su propia versión, y Elisa Robledo, esta periodista investigadora, precisamente ese es su trabajo al tratar de darle esa voz a María de Jesús, la versión de ella en contraposición de la versión que todos conocemos. ¿Sí? Muere Delfina entre el año 1968 y 69, justamente por ahí, pero María de Jesús sobrevive, incluso se comenta que se casó dentro de la cárcel, ahí ella lo dice, no encontré por fin el amor, porque también hay que entender que muchas cosas que ellas vivieron como mujeres pueden ser estos desatinados o estos infortunios en el amor cuando eran unas adolescentes, toda esta violencia estructural que también vivieron desde que su padre era también una persona muy ruda. Y por eso, pues, muchas de las versiones manejadas tienden de alguna manera a ir creando, ¿no?, este tipo de narraciones en las cuales, pues, hasta se tergiversa la información y la gente va agregando información conforme vamos nosotros leyendo, vamos informándonos de diferentes formas. Pero lo que sí sé es que Delfina pues murió en prisión
María de Jesús, pues al parecer también no alcanzó la libertad y también murió. En 1994, Alarma incluso publica una edición para recordar los eventos ya 30 años después, y ellos abordan de nuevo toda esta temática para revivir un poco el tema, pero no, hasta el momento yo no cuento con más información para decir a detalle pues de qué murió, María de Jesús, pero sí, ella llegó hasta la vejez. Bueno, pues ahí está la verdadera historia de las Poquianchis, contada en la primera versión, en la historia de un periodista, la historia del hijo del periodista, la historia de un investigador, historiador, la historia de la mamá de este historiador, de este investigador. Y como pueden ver, todavía hay muchas otras historias alrededor de las famosas Poquianchis. Las Poquianchis hicieron lo que hicieron en Jalisco, en Guanajuato, y hoy, todavía, 2025, seguimos preguntándonos qué pasó con estas Poquianchis y toda esta red de corrupción que, hay que decirlo, tampoco se castigó como debía haberse castigado. Como pueden ver, urgen cambios. Para nuestros invitados, muchísimas gracias. Los testimonios que tuvimos en la Ciudad de México y en El Salto, muchas gracias. Al equipo de información, de producción, soy Leonardo Schwebel, cambio y fuera.